podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en este primer programa en donde vamos a tener media hora para poder resolver dudas, para poder atender opiniones de toda nuestra sector educativo, padres, madres de familia, alumnos, maestras y maestros. Yo quisiera empezar este primer programa, poniendo en la pantalla, por favor, los datos para que quienes nos están viendo puedan tomarle una fotografía a la pantalla y tener los teléfonos, la página, el correo, para hacernos llegar cualquier duda que tengan sobre este programa de regreso a clases. Ahí vamos a poner los datos y quiero comentarles que hoy en la mañana el señor presidente de la República, como muchos de ustedes ya saben, anunció un programa muy robusto, muy importante para poder atender la educación de nuestras niñas, niños, jóvenes a través de un proyecto a distancia que se basa en la televisión. Y va a ser un programa muy importante porque se unieron 4 televisoras privadas, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, 36 televisoras estatales y toda la red de medios del sistema público. Tenemos a Canal 11, tenemos a la televisión educativa con Ingenio TV, tenemos Canal 14, de manera que vamos a poder dar clases por televisión y con una distribución por canales muy poderosa. Estamos aquí precisamente para responder las dudas que haya en todo el país. Y vendremos todos los días, incluyendo sábado y domingo, a las 5 en punto de la tarde, hasta el día 23 de agosto, ya que el 24 se inician las clases. El día de hoy, que vamos a ver este tema de regreso a clases, me acompañan y les agradezco mucho el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría, Enrique Quirós. ¿No han puesto los números? Ya los pusieron. Muy bien, entonces lo que anunciamos hoy en la mañana tuvo un efecto inmediato. Recibimos muchísimas preguntas, no podemos responder todas aquí en el programa, sí lo vamos a hacer
en los medios que estamos promoviendo. Pero la primera pregunta es ¿qué va a suceder con las inscripciones y reinscripciones de los niños, niñas y jóvenes? Y quisiera que Marcos Bucio pudiera responder esta pregunta. Cómo no, muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo muy afectuoso, cariñoso a las maestras y maestros de México y mandarles también un mensaje de que hoy en la mañana pudimos, con la presencia y liderazgo del secretario Moctezuma, tener una reunión con todos los secretarios de educación del país para precisar muchas fechas que tienen una inquietud natural en el magisterio en México. ¿Qué va a suceder con las inscripciones y reinscripciones de los niños y jóvenes? En aquellas entidades donde no se ha iniciado las inscripciones y reinscripciones serán del 6 al 21 de agosto y tendremos un periodo extraordinario de 24 de agosto al 11 de septiembre. Es preciso señalar que, como saben, los niños que están en su ciclo escolar continuo, es decir, que pasan de primero a segundo o de quinto a sexto, y en ese tramo las reinscripciones son automáticas. El periodo extraordinario de reinscripciones son para aquellos que tienen un cambio de entidad, algún cambio de escuela o cambio de ciclo escolar. El examen de ingreso a media superior ya ha iniciado en algunas entidades y la última fecha será del 25 al 28 de agosto. Y el inicio del ciclo escolar, como se precisó en la mañana, será el 24 de agosto para todo el sistema educativo de básica y de media superior, en el entendido de que se inicia formalmente el ciclo escolar en televisión, radio, internet, cuadernos de trabajo en zonas marginadas. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Otra pregunta, duda que apareció mucho en nuestras redes fue si está preparado el sistema educativo público para atender a las y los alumnos que abandonarán las escuelas privadas. Hay un comentario de que pues muchas personas por la pandemia, por los problemas económicos, ya no va a poder pagar su escuela privada y se va a trasladar a escuela pública, y quisiera que Marcos nos comentara qué es lo que está haciendo la Secretaría alrededor de este tema tan importante. Con mucho gusto comentarles que el sistema educativo en México es muy poderoso. Tenemos cobertura, como saben, en primaria al 100%, y el primer punto en la respuesta es que nadie se va a quedar afuera. Esa migración que se dé de escuelas privadas de forma natural por la condición económica en México, debo decirles que lo estamos viendo de diversas formas. La primera, decirles que tenemos 200,000 escuelas en básica en el país y 1,200,000 maestros, de manera que están preparados para recibir esta migración. Para ello estamos realizando un diagnóstico para determinar la ubicación geográfica, el grado escolar, la saturación de la matrícula, para ofrecer todas las mejores opciones a las niñas y jóvenes que pasen de la educación privada a la pública. Existen escuelas de alta demanda, lo sabemos, sin embargo, un gran porcentaje de las escuelas cuenta con la capacidad de atención a nuevos alumnos. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Quiero comentarles a todas y a todos ustedes que el esfuerzo que se va a hacer para poder iniciar el próximo 24 de agosto el ciclo escolar 2020-2021 es sumamente importante. De hecho, hoy en varios diarios del mundo fue una noticia destacada porque es la unión de los medios de comunicación de todo el país alrededor de un esfuerzo educativo. Hoy decíamos en la mañana que este esfuerzo no solo está cambiando a la educación, sino que también está cambiando a la televisión, porque vincula a la televisión con el tema educativo. Y esto es de suma importancia, ya que la pandemia no permite muchas opciones. Lo que hemos visto en todo el país,
lo que hemos visto en todo el mundo es un problema en donde si no se actúa con prudencia, si no se actúa con inteligencia, lo que puede suceder es lo contrario de lo que se busca. En el mundo entero, y lo vimos en la mañana, en diferentes países como Dinamarca, Chile, el propio Corea del Sur, Reino Unido, abrieron a las clases y tuvieron que cerrar por el número de contagios que se provocaron. El más reciente es precisamente Israel, en donde se ve el efecto inmediato de lo que sucede con este problema del COVID-19. Ante las pocas opciones que hay, el señor presidente pues lanzó una idea totalmente novedosa, que fue precisamente invitar a todas las televisoras a que se sumaran en un esfuerzo público-privado a lograr la transmisión de los contenidos educativos. Los contenidos educativos son responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros vamos a ser responsables de todo lo que se transmita en televisión y las televisoras van a transmitir todos los contenidos que nosotros les demos. Lo importante de esta medida es que está sustentada en los planes y programas, en los libros de texto gratuito, y por lo mismo van a tener validez oficial estos estudios. A partir del 24 de agosto se va a iniciar un proceso de trabajo en donde después con esos contenidos se evaluará a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y cuando se regrese presencialmente a clases se continuará con el programa. No se va a regresar a iniciar el programa. Lo que sí hemos visto, porque hay un tema de rezago, es poder tener un espacio en donde se pueda dar a las niñas y a los niños una evaluación diagnóstica y que las maestras y los maestros puedan atenderlos para ver cómo los ayudan a nivelarse. Entonces habrá un periodo de nivelación. Otro tema importante que queremos destacar es que es un esfuerzo equitativo. El 94% de las familias mexicanas tienen acceso a una televisión, de manera que llega a casi todos los hogares. Y en el 6% restante tenemos un programa para acceder a los hogares y darle a las niñas y a los niños materiales educativos, guías, libros de texto gratuito para que puedan continuar con sus estudios, y en las zonas marginadas donde no llega la televisión también se han preparado clases a través de la radio en 22 lenguas indígenas diferentes. Esto es algo muy importante porque habla del enorme esfuerzo de equidad que tiene este programa. Por ahí hemos escuchado algunas personas preocupadas porque las niñas, los niños no tienen internet, no tienen celular, no tienen algún tipo de tableta o de computadora, y esto pues no es una crítica informada, ya que estamos basando la difusión de los contenidos por televisión. Si alguien lo quiere seguir en internet podrá hacerlo, pero el esquema es que la televisión va a ser el medio que llegará a los hogares mexicanos con esto que llamamos regreso a clases, Aprende en Casa 2, porque es una versión pues mucho más potente de lo que fue en su primera etapa. Un tema importante es que se va a implementar una nueva materia, porque de la pandemia
estamos aprendiendo algo fundamental. Gran parte de nuestra debilidad ante la enfermedad son precisamente otro tipo de enfermedades, todos lo sabemos, como la diabetes, la hipertensión, y todo esto es prevenible. Por lo que en las escuelas va a entrar una nueva materia que se llama vida saludable. Queremos enseñarle a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, sobre nutrición, sobre la importancia del ejercicio físico. Vamos a tener activación física en el programa de Aprende en Casa y vamos a tener activación física en las escuelas. También habrá higiene y limpieza del entorno. Esto es una nueva asignatura que va a permitir, junto con la salud mental, la salud socioemocional, pues que los niños se preocupen por tener una mente sana en un cuerpo sano y que eso sea algo que nos ayude como país a fortalecer el sistema inmunológico de todos y a resistir no solo el COVID-19, sino cualquier otra enfermedad que el futuro nos pueda deparar. Solo vamos a abrir presencialmente las escuelas cuando estén en semáforo verde. Los estados de la República que entren a semáforo verde podrán decidir abrir las escuelas de manera presencial. Quien decide los semáforos es la autoridad de salud, no es la Secretaría de Educación Pública. Y una vez que estén levantadas las restricciones sanitarias, es cuando podrá entonces haber educación presencial. Y hay 9 intervenciones que hemos explicado y que en otra ocasión lo haremos en el caso de que ya se llegue a la educación presencial. Es un protocolo para poder regresar con mayor seguridad a las escuelas. Yo quisiera pedirles a ustedes, si tienen preguntas, que nos las hagan y que empecemos esta ronda diciéndole a toda nuestra audiencia que este es el primer programa, pero que vamos a estar aquí diariamente, de manera que si nos quieren enviar sus preguntas en todos los teléfonos y páginas que pusimos en pantalla, estaremos muy gustosos de contestarlas. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Si quiere decir su nombre, por favor. Sí, claro. Sí, gracias. Jaime Arismendi, de la Agencia Informativa Argón México y de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios. Pues salta de inmediato una pregunta desde la reunión que hubo en la mañana, desde el evento, donde pues algunos, hay quienes pensamos que los empresarios, los de las grandes empresas, nunca han sido damas de la caridad. Es decir, este servicio, ¿cuánto le va a costar al pueblo, al gobierno? ¿Cómo se va a dar o cuál será el compromiso que se traiga aparejado para que las televisoras ahora estén dispuestas a hacer este gran servicio que deberán realizarlo siempre? Gracias por su respuesta. En la mañana, cuando se le dio se le hizo esa pregunta al señor presidente, él comentó que se debe informar que era un tema fundamentalmente de más que el pago de una tarifa, el pago de costos en los que van a incurrir, porque sí están en una disposición de colaboración y es Comunicación Social de Presidencia la encargada de ver esto con las televisoras, de manera que estoy seguro que Jesús Ramírez les podrá dar la cifra exacta para que estén todos ustedes informados. Allá atrás. Secretario, buenas tardes. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Una pregunta sería, compártanos la estrategia de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a la entrega de los libros de texto gratuito. ¿Estarán en las escuelas? ¿Se repartirán en casa? ¿Cómo será esta estrategia? Y la otra, muchos padres de familia con deudas en escuelas particulares quisieran ver
si la dependencia a su cargo elabora un plan de apoyo, un estímulo fiscal, o cómo operaría eso, o lo dejarían tal cual. A ver si nos puede ayudar con eso, por favor. Gracias. Muy bien. Le pediría a nuestro invitado, el subsecretario Bucio, que contestara lo de los libros de texto gratuito. Con gusto. Todos los libros de texto estarán antes del 15 de agosto en todas las entidades. De hecho, ya en muchas entidades han sido recibidas. Hay, por objeto de la pandemia, algunas bodegas que están los libros ahí, pero no se pueden entregar. Se entregarán en su momento de acuerdo a las escuelas, pero tenemos la certeza de que están impresos y estarán en tiempo. Gracias, Héctor. De hecho, buena parte de los libros ya están en los estados en este momento. Sobre las deudas, la Secretaría de Educación Pública no puede, no está en sus facultades dar apoyos ni tampoco estímulos fiscales. El apoyo del que hablábamos en la mañana es que las escuelas particulares tienen algunos temas de gestoría, algunos temas en la relación con la Secretaría que estamos agilizando para que se dé una relación ágil y sobre todo pues que vean cómo todo el sistema educativo nacional es el sistema público y el privado y todos estamos haciendo ese esfuerzo por el aprendizaje de las niñas y los niños. A ver, una mujer por allá atrás. Gracias. Buenas tardes, secretario Nayeli Roldán, de Animal Político. La primera pregunta es, en esta estrategia que nos anunciaron, ¿cómo están considerando a las madres trabajadoras? Porque obviamente comienza también el regreso paulatino a las labores en los trabajos, a ir directamente a los trabajos. ¿Qué pasará o qué está pensando la Secretaría de Educación Pública para estos casos en los que incluso ni siquiera se tienen redes de apoyo en las familias? Esa es la primera pregunta. La segunda es, si usted está diciendo que esto será un Aprende en Casa 2, si nos pudiera compartir los datos duros, las evidencias de lo que ya han evaluado de Aprende en Casa, de cómo se aplicó en los meses previos, cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos y sobre todo cuáles serán las cuestiones que corregirán en esta nueva versión. Y la última, también se dará autonomía. Terminar aquí porque si no dejamos a sus compañeros sin pregunta. Es que traigo todas las cuestionantes de los maestros, sobre todo, que tienen muchas dudas porque no han recibido información hasta este momento. Pues para eso es este programa y para eso fue la reunión en la mañana. Para eso están los números telefónicos. Sí han recibido información y lo seguirán haciendo dentro de un mes. Si quiere concluimos con su última pregunta, pero vamos a tener que terminar ahí. Ok, si se dará autonomía a las escuelas, como pasó con Aprende en Casa, es decir, que puedan utilizar otras herramientas además de la televisión, que en muchos casos no les funcionó a muchos maestros. Muy bien, sobre el tema de las madres trabajadoras es una muy buena pregunta, porque estamos ante pues un problema muy serio, en donde muchos de los apoyos en los hogares incluso eran las personas mayores, eran los abuelos, las abuelas, y pues hay una restricción en cuanto a la comunicación y la cercanía entre los adultos mayores y los niños por razones precisamente de cuidados. Estamos viendo, vamos a tener este fin de semana una propuesta para poder ver de qué manera se puede ayudar a las madres trabajadoras en cuanto a sus trabajos para que tengan un poco más de tiempo para ayudar a las niñas y los niños. Y otro tema que eso ya lo hicimos fue el que a partir de las 7 de la noche se van a repetir en los canales todos los programas, de manera que habrá posibilidad también de estar viendo los programas en un horario más, digamos, cercano a la noche. Eso por una parte. Por otra parte, hay un tema muy importante de los datos duros. Estamos hablando de un programa en donde 1 millón de maestros se capacitó
Estamos hablando de un programa en donde 15 millones de niñas y niños lograron tener por primera vez una cuenta de correo electrónico. Estamos hablando de un programa en donde el 80% de las maestras y los maestros de México no dejaron de estar en contacto con todas sus niñas, sus niños, sus alumnas y alumnos. Y tenemos pues todo un estudio de que habla de lo interesante, importante y los resultados que tuvo Aprende en Casa. De hecho, le voy a pedir a Marcos que nos trabaje precisamente una presentación sobre los datos duros de Aprende en Casa, porque además de todo, otros países nos pidieron toda la metodología para reproducir casi integralmente el programa. Esto es algo muy importante y esto se logró gracias a las maestras y los maestros. Y finalmente, sí hay la televisión como el eje para el aprendizaje, pero obviamente las escuelas y los maestros podrán utilizar otras técnicas a su alcance, tanto de trabajo personal, muchos lo hicieron a través de los celulares, el internet, presencial en el sentido de que dejaban materiales en la escuela y después los padres de familia iban a recogerlos con mucha sana distancia y sin problemas, y eso también ayudó mucho, y de eso podremos hablar en un programa específico. Y por hoy me están diciendo que acaba de concluir este programa. Se los agradecemos mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México.